compartir la gloriosa palabra del Señor Jesucristo. Vamos a abordar un tema que trataremos en 5 pasos secuenciales de lo que es una vida dispuesta para Dios. Esos 5 pasos secuenciales los encontramos en Hebreos capítulo 11 a partir del verso 4. Y decía que son 5 pasos secuenciales porque pues están identificados con 5 personajes que se mencionan de manera continua en esta lectura de Hebreos capítulo 11. Y el primero de ellos entonces tiene que ver con Abel. Abel, dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Alabanzas al nombre del Señor. Este primer paso es el paso de una vida dispuesta para Dios, ofrendando para Dios. Esa es la figura que tenemos en Abel, una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda que cuando nos vamos allá al Génesis capítulo 4, dice así la palabra del Señor. El capítulo 4 del Génesis, el verso 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice el verso siguiente: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, ahí está entonces la figura de 2 ofrendas en 2 personajes. Los 2 primeros hijos de la generación humana, porque fueron los 2 primeros hijos de el seno del hogar de Adán y Eva. Así que estos muchachos aprenden a ofrendar para Dios. Fue algo realmente hermoso que hubieran tenido en cuenta que Dios merece lo mejor. Y Abel entonces se toma el cuidado de traerle al Señor de esas ovejas, de traerle algo seleccionado. Dice que lo más gordo de ellas, lo más bonito. Dios no había establecido todavía el culto de las ofrendas, como lo estableció ya en Éxodo, en el tiempo de la ley. De manera que fue una iniciativa personal de estos muchachos haberle presentado una ofrenda a Dios. No lo hicieron porque Dios lo estaba exigiendo. No lo hicieron porque Dios lo estaba pidiendo. No lo estaban haciendo porque lo veían como un cumplido, una norma, no. Lo estaban haciendo de una manera libre y espontánea, un sentir libre de ellos, ofrendarle a Dios, sin sentirse coaccionados o presionados, ni siquiera por sus padres. No era Adán y Eva quienes le habían dicho: tienen que ofrendar para Dios, tienen que separar lo mejor para Dios, no. Seguramente lo habían aprendido, pero fue más que todo una percepción de decir: Dios es nuestro creador y Dios merece que le demos algo de lo que nosotros administramos, porque ya estaban administrando. Abel estaba administrando la parte de las ovejas y fue de allí que tomó la ofrenda y
y Caín estaba administrando la parte agrónoma, la parte de los sembrados, y fue de ahí que tomó para presentarle a Dios también la ofrenda. Pero resulta entonces que es muy importante analizar que la diferencia para que Dios hubiera aceptado y hubiera rechazado una ofrenda y hubiera aceptado otra, no es por la diferencia de ofrendas. Hay quienes opinan, y es respetable esa opinión, de aquellos que dicen que es porque una ofrenda tenía que ver con sacrificio, como la de Abel al traer una oveja y sacrificarla y presentársela a Dios, y hubo un derramamiento de sangre porque era prototipo del Cordero de Cristo, en fin, pero es respetable esa opinión. Y otros dicen que por tratarse de que la ofrenda de Caín era del fruto de la tierra y no tenía que ver con nada de sangre, pero no es así. Eso no es lo que dice allí la Biblia, porque la diferencia no estuvo en que Dios hiciera como preferencia entre una ofrenda y la otra, que a Dios le hubieran gustado más las ovejas o la oveja de Abel y no le hubiera gustado las frutas o las verduras que le hubiera traído Caín. No fue esa la diferencia. Ambos seguramente que se tomaron el cuidado de escoger lo mejor, así como Abel escogió lo más gordo y lo más bonito, también Caín tuvo el cuidado de escoger las mejores frutas, si eran frutas, o las mejores verduras, hortalizas, seguramente. Que tuvo el cuidado también de escoger lo mejor. Pero no fue allí la diferencia, porque la Biblia expresa diciendo: miró Jehová con agrado a Abel. Es decir, que primero el Señor, en cuanto a la ofrenda, menciona el ser antes que el hacer. Déjeme decirle que en la ofrenda para Dios, el Señor primero mira el ser. La obra que Dios hizo en nuestra vida primero apunta a nuestro ser. Fue por eso que el Señor te perdonó tus pecados, el Señor te redimió, te hizo tu hijo, porque es la manera en que el Señor procesa la obra de las nuevas criaturas. Es interna, es una obra interna. Cuando la gente dice: ¿usted qué le hicieron a tal persona que al llegar allá comenzó a cambiar su hábito de vida? Y no es algo externo, no es una terapia, es una obra interna que Dios empieza a hacer en el corazón y que se va exteriorizando, se va viendo como un fruto en la práctica. Así que entonces lo que ha pasado allí en esta diferencia de ofrenda es que el Señor está mirando cada corazón. Mira, antes que mirar la oveja gorda y bonita que le trajo a Abel, está mirando su sentir, está mirando su corazón, está mirando su devoción. Póngale cuidado, estimado hermano, y sobre todo jóvenes, que a veces pensamos que el Señor se impresiona con alguien que toque bien un instrumento, que el Señor se impresiona con alguien que tenga una voz como de turpial, una voz lírica, una voz muy bonita. No, no, no. Déjeme decirle que al Señor no le impresionan las voces ni le impresionan los instrumentos. Porque si de instrumentos y de voces se trata, el Señor delante de su trono tiene unas voces y tiene unos instrumentos selectos que le rinden culto, alabanza, honor y gloria día y noche. ¿Se imagina usted cómo serán las voces de los ángeles, voces angelicales? Dice que cuando alguien tiene una voz muy bonita le dicen que tiene una voz angelical, porque se caracteriza como quizás lo más hermoso, lo más melodioso, lo más bonito. De manera que el Señor hacia los humanos no le impresiona una voz bonita, ni alguien que tenga como la destreza de tocar bien un instrumento, un piano, un violín, un talento humano. No es el talento humano. Por eso sobre el talento humano el Señor da el don espiritual, porque el don espiritual es lo que da la gracia. Y ante esa gracia es que el Señor se fija, porque es para tener gracia delante de Dios y delante de los hombres. Para eso es que el Señor da la gracia, para tener gracia delante de Él primero y luego delante de los hombres. O sea que entonces nadie puede impresionar al Señor. Y Abel, yo creo que no lo estaba haciendo
de traer una oveja gorda, bonita para impresionar a Dios, ni mucho menos pensando que Dios tenía hambre y que Dios se iba a alimentar de esa oveja. No, pero Dios miró a Abel, dice, miró a Abel y a su ofrenda. Entonces, quiere decir que ambos al mirarlos, el Señor, ambos calificaron para hacer una ofrenda aceptable, para hacer una ofrenda agradable. Vamos a ponerle así como un 50-50 si vamos a distribuir porcentajes. Entonces un 50% la ofrenda y un 50% su corazón. Y el Señor suma eso. Entonces dice, bueno, esta ofrenda la acepto, porque viene de un corazón dispuesto. Viene de un corazón que está reconociendo quién es el Creador. Viene de un corazón que está diciendo, el Creador merece lo mejor. Viene de un corazón que lo está haciendo con un fervor. Viene de un corazón que lo está haciendo con un anhelo, que yo la reciba. Así, Él está mirando la sinceridad, está mirando todo en el corazón de Abel, para poder que él sea acepto delante de Dios como también su ofrenda. En cambio, mire usted, por ejemplo, lo que sucede con Caín. Como le decía, puede ser que la ofrenda también calificaba al 50% para ser calificada como una ofrenda bonita, bien presentada, bien organizada, quizás frutas o hortalizas o verduras bien seleccionadas, bien bonitas, grandes, bueno, alentadas. Quizás ninguna la trajo mala, pero Dios, como está mirando primero el ser, está mirando primero a Caín, y Caín no califica, porque en el corazón de Caín hay una arrogancia, hay una soberbia, que tan pronto se da cuenta que el Señor no acepta la ofrenda, esa arrogancia y esa soberbia es lo que inmediatamente sale a flote, es lo que inmediatamente se expresa. Entonces, cuando él se da cuenta que Dios no le acepta su ofrenda, dice que hay dos cosas que dicen acá. Nosotros no usamos mucho esta palabra en nuestro lenguaje, pero dice en nuestra versión, se ensañó. Quisiera que lo miráramos en la otra versión de internacional, enseguida miramos, porque nosotros, el capítulo 4 de Génesis, verso 4, nosotros decimos al que se ensaña es el que se aira, el que como que se sale de casillas, ensañado. Eso fue lo que ocurrió con Caín. Caín se enoja. Vamos a mirar el verso 5. El verso 5 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, mire la versión como está allí, la tengo aquí en la pantalla, porque dice, por eso Caín se enfureció. Se enfureció. Es la que le decía que aquí dice se ensañó, entonces nosotros entendemos más esta. Se enfureció y andaba cabizbajo. O sea que también eso lo achantó, lo entristeció, lo bajó de ánimo, lo puso a él triste. Eso es una persona que en el ánimo está demasiado decaído, tanto que el verso 6 dice que el Señor le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué andas cabizbajo? Así es la pregunta que le hace el Señor. ¿No cree usted que en ese momento, si este hombre hubiera tenido un corazón distinto para traerle esa ofrenda a Dios, cuando Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído? ¿Por qué estás triste en su semblante? ¿No cree usted que ahí hubiera podido ser oportuno para él tener una actitud diferente? Para él tener una actitud verdaderamente como de humillación, de reconocimiento en la presencia de Dios, como para decirle, Señor, no sé qué me pasa, pero sí me pongo triste porque pues mi deseo era que tú recibieras mi ofrenda. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que ocurre? Señor, como le dijo un hombre, Señor, si hice mal, no lo haré más. Así dijo Job, conviene que yo le diga a Dios
si he hecho mal para no hacerlo más. Entonces, este hombre, ante esa pregunta que el Señor le está haciendo, porque mire que se establece una conversación, quiere decir que al establecerse una conversación, Dios está dando una oportunidad, ¿no cree usted? Es una oportunidad. Quiere escucharlo hablar, quiere escucharlo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones triste? Ahí en esa conversación era el momento indicado para que él hubiera aprovechado la misericordia de Dios. Pero mire la actitud. Dice el verso 7 que el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, vamos a leerlo aquí en la pantalla, si bien hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Te das cuenta? No obstante, tú puedes dominarlo, tú te puedes enseñorear de tu deseo. ¿Qué es lo que deseas? Mire la oportunidad que le está dando el Señor. ¿Qué es lo que deseas? ¿No cree usted que ese era el momento para él haber aprovechado que el Señor hubiera tenido como una aceptación, un cambio? Porque mire que la Biblia dice que ante un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Así le dijo David. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Como que el Señor se sensibiliza, se conduele de alguien que se quebranta, que se humilla en la presencia del Señor. ¿No cree usted que si Caín más bien se hubiera tumbado en la presencia de Dios en clamor y decirle, Señor, por favor, perdóname, o sana mi corazón, o límpialo, o quita lo malo, quita lo que haya allí, porque yo sí anhelo de todo corazón que esta ofrenda te agrade, que esta ofrenda, Señor, suba como olor fragante a ti, así como la de mi hermano. Pero en lugar de él sentirse contento porque su hermano le es aceptada la ofrenda, más bien siente envidia, porque mire lo que salió a hacer de ahí en adelante. Se fue a ensañarse contra su hermano a punto hasta de matarlo. Se da cuenta cómo sale de su corazón no solamente el sentirse enojado, el sentirse triste, sino ahora sale de su corazón un sentir homicida contra su hermano, solo porque tiene envidia de él, solo porque pues le parece como algo irritable que su hermano sí le hayan aceptado la ofrenda, pero es que no tiene que ver como una culpabilidad para Abel, que Dios le haya aceptado la ofrenda y a Caín no. Pero él lo toma así. Es por lo que hay en su corazón. En su corazón se está exteriorizando, está saliendo el fruto de lo que hay allí. Hay algo malo. Hay algo malo. Porque mire usted que la Biblia habla por allá en un versículo del Nuevo Testamento que de la abundancia del corazón habla la boca. Y se puede decir que también no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, sino que de la abundancia del corazón actúa la persona en su comportamiento. Eso es lo que pasó con Caín. De la abundancia de su corazón, de eso fue lo que salió. Eso fue lo que se exteriorizó de su interior. De manera que no había entonces sino una ofrenda bonita. No había sino una ofrenda agradable, pero no había un corazón dispuesto. No había un corazón que le ofrendara a Dios con amor. No había un corazón que le ofrendara a Dios con devoción. No había un corazón que le ofrendara a Dios con reverencia, con temor de Dios como lo hizo Abel. Yo le aseguro que la manera de haber sido aceptada esa ofrenda de Abel es porque era un muchacho de un corazón temeroso de Dios, de un corazón lleno de devoción. Lo hizo como aquel hombre que dice el Señor que estaba ya en el templo, que ni siquiera podía levantar su cabeza, a un publicano que dice que ni siquiera levantaba la cabeza, era inclinado hasta el suelo, diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Pero Caín es la figura del otro, el fariseo que estaba en el otro extremo del templo, y mirando al publicano decía, gracias Señor porque no soy tan malo como aquel.
Gracias porque puedo traer ofrenda, porque puedo traer diezmo, porque puedo venir al templo, y en cambio aquel mire cómo está allá. Y era jactándose. Y la Biblia dice que el Señor preguntó, ¿cuál cree usted que volvió justificado a su casa? ¿El arrogante o el humilde? Porque la Biblia dice que el que se humilla al Señor será enaltecido, pero el que se enaltece también dice que será humillado. Eso es lo que pasó entre estos dos muchachos. Esa es sencillamente lo que hace la diferencia entre el uno y el otro. Se da cuenta entonces que cuando hay una vida dispuesta para Dios, para ofrendarle a Dios, entonces Dios se encarga de hacer la calificación, tanto de la ofrenda como del corazón, pero primero evalúa el corazón. Así que cuando usted le rinde culto a Dios, cuando usted le ora, cuando usted hace algo que es en comunicación, en relación con Dios, Dios está calificando primero tu ser. Antes que lo que estás diciendo, antes que lo que estás pidiendo, tu ser. Así que es lo que ocurrió allá con esa ofrenda. Una ofrenda en cuanto a Abel. Vamos a hablar un poquito también de este muchacho, que aunque la Biblia habla muy poco de él, porque mire que allá en el verso siguiente ya está muerto. En el verso 8 ya Caín mata a Abel, y de ahí en adelante ya es un finado que no se dice más, hasta de Hebreos, donde leímos ahorita. Y Hebreos entonces amplía un poco más el escritor y dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ya hasta ahí es lo que dice Génesis, pero mire lo que dice acá, como ampliando un poco más, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ya no solamente habla de una, sino sus ofrendas, porque no está hablando ya del cordero gordito, está hablando también del corazón, sus ofrendas. Y muerto aún, como está hablando de la fe, habla por ella, por la fe. Mire que quedó como un testimonio. Cualquiera que hace un juicio muy humano entre estos dos muchachos pudiera decir, no es justo que hubiera quedado vivo el malo y hubiera muerto el bueno. No es justo que hubiera muerto el que estaba ofrendando y agradando a Dios. Como a veces decimos nosotros, no es justo que la bala perdida le haya caído al hermano, y por qué no al inconverso. No es justo que tal cosa y tal otra, que el COVID le haya caído al hermano y no al inconverso. No, hermano, no evaluemos así. La fe no se evalúa de esa manera, porque entonces estaríamos diciendo que Abel no tenía fe, mayormente por haber muerto también en manos de su hermano, con un homicidio de su propio hermano, que cometió su propio hermano. Pero seguramente, si aquí aparece, aquí en Hebreos 11, aparece Abel de primero como un hombre de fe, entonces nuestra expresión o nuestra calificación de decir que no tenía fe queda anulada, porque aquí Dios está inspirando. Yo no sé cuántos siglos después, 4.000 años o quizás más después, Dios está diciendo aquí a través de un escritor a los hebreos, que se cree que pueda ser Pablo por el contenido de estas cartas, tan doctrinal esta carta, se le atribuye a Pablo, muchos eruditos se lo atribuyen a él, por la similitud también de doctrina con las otras cartas paulinas, pero que Dios haya inspirado a este hombre para decir lo que en Génesis no dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces no podemos calificarlo de que perdió. Abel no perdió, Abel ganó. Abel ganó. Así que nosotros en Cristo no perdemos. Si estamos aliviados es ganancia, y si estamos enfermos es ganancia. Y si estamos vivos es ganancia, y si nos morimos también es ganancia. Aún más, dice Pablo, que si nos morimos es más ganancia que estar vivos, para que vea usted. Entonces no puede calificar. Y quizás, joven, no sé, usted de pronto en algún momento, por ser una persona, hermana, hermano joven, le motivo a que usted, en medio de cualquier situación que viva y de burla y en fin, que alguien
haga una comparación y dice, pero este muchacho, esta muchacha que debería estar disfrutando la vida, mire dónde está. ¿Creen que su vida sería un desperdicio en las manos de Dios porque estás ofrendando todo para Dios? No, es ganancia. Vive para Dios y gástate para Dios. ¿Por qué no? Dale al Señor esa juventud que en lugar de derrocharla en el mundo, en el pecado y en la vanagloria de la vida, más bien se la consagre a Dios. Yo valoro bastante esos jóvenes que se sostienen en el Señor, que se sostienen agradando a Dios, que se sostienen viviendo para Dios, dando testimonio de que son jóvenes realizados en Cristo. Y que podemos decir con esos jóvenes, a los jóvenes que no conocen del Señor, ahí hay una muestra de que es posible vivir para Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, alabe el nombre del Señor Jesús. Dele gloria a su santo nombre, querido joven, y siéntase muy privilegiado de ofrendar para Dios. Este paso de una vida dispuesta para Dios, este primer paso que hoy te estoy dando reflejado en una ofrenda para Dios. Ofréndale todo, vive para el Señor, que si hoy el Señor nos permitiera traer aquí a nuestro medio y que saliera desde allá, desde donde el Señor tenga a los que han agradado al Señor y han dormido en el Señor, si el Señor permitiera que Abel estuviera aquí en medio nuestro hoy, en este siglo en el cual estamos, se levantaría para decirnos, vale la pena ofrendar para Dios. Yo lo hice en aquel primer momento, cuando apenas éramos 4 personas sobre la tierra, y no me arrepiento de haber ofrendado para Dios y de haber agradado a Dios y haber alcanzado testimonio delante de Dios. Y aunque Él no viniera hoy mediante una resurrección para decirnos, ahí su fe está hablando, ahí su fe está diciendo, mira, vale la pena vivir para Dios, estimado joven, vale la pena entregarle todo a Dios. Entonces conságrate al Señor, vive para el Señor y, ¿por qué no? Y esta expresión me gusta bastante porque lo he vivido, gastarnos para Él, deleitarnos sirviéndole al Señor. Le he entregado al Señor mi vida desde mi juventud y no me arrepiento de haberle ofrendado mi vida a Dios y de mantenerla en ofrenda hasta que Él termine mi carrera o nos lleve a su gloria. Que Dios les bendiga ricamente, que Dios obre en sus vidas y vamos a orar por cada uno de los que están aquí, amigos y hermanos, en este mensaje que seguramente el Señor ha hablado a sus corazones. Gracias, amado Dios, te damos. Su palabra es bendita y gloriosa. Gracias por todo aquel, Señor, que le ha ofrendado, que le ha entregado su vida a ti y que cada día, Señor, está procurando agradarte. Ayuda a esos jóvenes, Señor, que están viviendo quizás en medio de asediados de muchas tentaciones y de muchas luchas, pero tu poder es grande para dar la victoria. A todo aquel que ofrenda para ti, a todo aquel que te agrada a ti, así como Abel, Señor, aparece allí en Hebreos 11 como el primer hombre grande de fe, Señor Jesús. También hoy pueden haber muchos que alcanzan a ser parte de ese listado. Gracias, soberano Dios, y te pedimos que cada día nuestra vida sea una ofrenda agradable para ti. En el nombre de Jesús, aleluya, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, bendito es Dios.